Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a la tercera clase de prácticas del lenguaje. Antes de comenzar a dictar la clase quería hacerles, que tiene que ver con el dictado de las clases justamente. Nosotros arrancamos hablando un poco sobre literatura y sobre el enfoque que íbamos a darle a las distintas obras que vamos a ver este año. La idea es que tengamos una clase sobre literatura, a la semana siguiente una clase aplicada a lo que es la gramática y a la tercera algo más relacionado con la sintaxis. Por eso pasamos ya por mitos, leímos los mitos de Apolo y Jacinto y de Zeus y Ganímedes. La semana pasada estuvimos viendo un poco sobre clases de palabras y hoy les traigo un tema relacionado con sintaxis que es oraciones bimembres y unimembres y el tema de construcciones sustantivas. Vamos a ver un poco, a repasar más que nada los conceptos de oraciones bimembres y unimembres, así que los acompaño a que pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien, para empezar, las oraciones bimembres. ¿Qué concepto nos presenta la diapositiva? Las oraciones bimembres son aquellas que pueden dividirse en sujeto y predicado. Y esto es clave. Recuérdenlo siempre y ténganlo siempre presente. Para distinguir a una oración bimembre de una unimembre, tienen que ver si esta oración se puede subdividir en sujeto y predicado. Si se puede subdividir, la oración va a ser bimembre. Si no se puede subdividir, va a ser unimembre. Además, es clave que la oración... es clave tener en cuenta que las oraciones bimembres, tanto como las unimembres, tienen verbo, no se olviden, porque a veces se confían con que, bueno, las oraciones unimembres son las que no tienen verbo, y sí, hay algunas que sí los tienen. Vamos a ver qué tipo de oraciones unimembres son esas. Pero, en general, las oraciones bimembres y unimembres tienen verbo, ¿sí? No se confíen en ese detalle para distinguir a las unimembres de las bimembres. Continuando con la descripción. En las oraciones bimembres el sujeto puede ser expreso, en primer lugar, o sea, un sujeto expreso que aparezca en la oración. Si aparece dicho o escrito. Y ahí los remito al ejemplo número 1, que tengo en la lista de ejemplos, que es Jacinto, el amante de Apolo, murió. Tenemos una oración sencilla, bimembre, porque la podemos separar en sujeto y predicado. El sujeto sería Jacinto, el amante de Apolo, y el predicado sería murió. Y el sujeto está expreso, porque lo tenemos a Jacinto acá. Entendemos que el que murió es Jacinto. Y lo mismo en la oración número 2. El sujeto está expreso, el sujeto es Jacinto, que corrió para buscar el disco. Como verán, lo gris va a ser el sujeto y lo anaranjado va a ser el predicado. Todas estas son claramente oraciones bimembres. Ahora, también puede pasar que el sujeto, en una oración bimembre, no esté presente, como en estos dos casos, en estos dos primeros ejemplos, pero sí esté de alguna forma oculto, podría decirse, en la desinencia del verbo. Y para eso vamos al ejemplo número 3, que dice corrió para buscar el disco. En este caso, corrió, en esta O, nos está dando a entender que el verbo está haciendo referencia a un sujeto. ¿En qué persona? En tercera persona del singular. Él / ella. Ese sujeto que no está presente en la oración, es decir, la oración no dice él corrió para buscar el disco, sino que dice solo corrió para buscar el disco. Ese sujeto que no está en la oración, pero que se puede deducir por la desinencia, como dice acá la descripción, del verbo de la oración, va a ser un sujeto, como marco acá, tácito o desinencial, ¿sí? No va a ser un sujeto expreso, sino un sujeto tácito. Ahora, seguimos. A su vez, los sujetos expresos, o sea, no los tácitos, pueden ser simples, si tienen un solo núcleo, o compuestos si tienen más de uno. Veamos los ejemplos de la oración número 4 y la oración número 5. En la oración número 4 tenemos lo siguiente. Zeus observaba a Ganímedes desde el Olimpo.
Como verán, el sujeto, que es lo gris, está marcando, un solo núcleo. Por lo tanto, el sujeto va a ser simple, ¿sí? En cambio, como en la oración número 5, cuando tenemos dos núcleos dentro de un mismo sujeto, en este caso Zeus y Ganímedes, que se enamoraron, el sujeto ya no va a ser simple, porque no tiene un solo núcleo, sino que va a ser compuesto, cuando tiene uno o más de un núcleo. Pasemos ahora al final de la descripción de las oraciones bimembres, que dice así: del mismo modo, los predicados verbales pueden ser simples si tienen un solo núcleo o compuestos si tienen más de uno. Veamos los ejemplos 6 y 7. El sujeto es Ganímedes y el predicado es fue copero de Zeus. En este caso, como hay un solo verbo, que es el verbo ser, en pretérito perfecto, el predicado es simple. Ahora, en la última oración, que dice el dios se amargó profundamente y lloró, hay dos núcleos en el predicado: amargó y lloró. Por lo tanto, el predicado va a ser compuesto. Todo esto que estamos repasando justamente es repaso, como acabo de decirlo. Seguramente muchos ya lo sepan aplicar en las oraciones, pero es necesario que, como les decía previamente en otras clases, focalicemos los contenidos básicos para poder ir avanzando sobre la materia. Lo importante sobre las oraciones bimembres es que tengan en cuenta, como ya les dije, que se pueden separar en sujeto y predicado. Y que los sujetos no siempre van a estar expresos, así que no se confundan, presten atención, porque a veces los sujetos van a estar ocultos, por así decirlo, en la desinencia, o sea, en las terminaciones de los verbos, que nos van a indicar si ese sujeto es un sujeto en primera persona, en segunda, en tercera del plural, en primera del plural. Y una aclaración que les quiero hacer, que está en la oración número 3. En esta oración yo puse que el sujeto tácito o desinencial, como quieran ponerle, es él, claro, porque corrió está en tercera persona del singular, él corrió. Pero muchas veces, si extraemos oraciones de un cuento o de un texto, podemos saber quién es el sujeto de la oración. En este caso nosotros sabemos quién es el que corrió para buscar el disco, que fue Jacinto. Por lo tanto, a veces no es necesario que pongamos la persona, la primera persona, la segunda persona del singular, la tercera o del plural, sino que con poner lo que sabemos sobre quién es el sujeto estaría bien. En este caso, por eso puse entre paréntesis sujeto tácito, él o Jacinto, como quieran. Pasamos a la derecha de la diapositiva, en donde explico oraciones unimembres, ¿sí? Como dice la descripción, las oraciones unimembres son aquellas en las que no puede distinguirse un sujeto y un predicado. Esa es la diferencia clave entre oraciones bimembres y unimembres. No podemos distinguir en las unimembres cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Y pueden ser oraciones con verbos impersonales, como el verbo haber, y acá nos remitimos al primer ejemplo, que es hay heridos. Cuando hay una oración con verbo haber, la oración es unimembre. Siempre. Hay heridos, hubo una catástrofe. La oración es unimembre, ¿sí? Porque es un verbo impersonal que no hace referencia a ninguna persona, el verbo haber. Seguimos. También puede haber oraciones con verbos meteorológicos, como en el caso del ejemplo 2, que dice llueve torrencialmente. Y les puedo dar otro ejemplo, como por ejemplo nieva en la ciudad, hace calor. Todas las expresiones de tipo meteorológicas, con verbos de tipo, por así decirlo, meteorológicos, son unimembres, ¿sí? Porque tampoco tenemos una persona, no podemos distinguir en llueve torrencialmente un sujeto de un predicado. ¿Cuál es el sujeto de llueve torrencialmente? Él llueve, ella llueve, no, nadie llueve torrencialmente. Así que es una oración unimembre. Ahora, también las oraciones unimembres pueden, como bien dice acá, tener presente el verbo ser, pero cuando indica tiempo. O sea, vamos al ejemplo número 3.
es jueves 30 de abril. Otro ejemplo. Hoy es lunes. Es fin de año. Fue la celebración de las Pascuas, supongamos. El verbo ser, cuando indica tiempo, cuando indica un tiempo de un evento o un tiempo específico y está presente en una oración, esa oración va a ser unimembre también. Obviamente que las oraciones que tienen el verbo ser, pero que no están indicando tiempo, por ejemplo, yo soy, no sé, profesora, no son unimembres esas oraciones, sino bimembres, porque ahí el verbo ser está funcionando normalmente, perdón. Pero cuando el verbo ser está indicando un tiempo específico o un hecho, la oración va a ser unimembre, porque nosotros tenemos, por ejemplo, es jueves 30 de abril. ¿Podemos decir que el sujeto es jueves 30 de abril y el predicado es? No, ¿sí? Seguimos. También hay oraciones unimembres que son construcciones sin verbo. Acá sí no hay verbo, ¿sí? Que son las construcciones de tipo sustantivas, adjetivas o adverbiales. ¿Qué es una construcción sustantiva? Es una construcción, como en el ejemplo 4, en donde el núcleo principal, el núcleo de mayor sentido del sintagma de esta pequeña oración, es un sustantivo. Vemos el ejemplo 4, animales de la selva. La carga semántica, la carga de sentido acá está puesta sobre animales, que sería una especie de núcleo. Y animales es un sustantivo. Por lo tanto, esto es una construcción sustantiva, en donde no hay ningún verbo, ¿ven? No es que dice animales de la selva corrían por doquier. Solo dice animales de la selva, como si fuera un título. Esto es una construcción sustantiva y sí es una oración unimembre. No hay sujeto ni predicado. También existen las construcciones adjetivas, en donde el núcleo o el mayor sentido está sobre un adjetivo. Y acá lo vemos en el ejemplo 5. Feroz como un león. El núcleo, el centro de la oración está en feroz, que es un adjetivo. Si no tenemos un verbo, si tenemos solamente una construcción adjetiva, sabemos que esto es una oración unimembre, feroz como un león. Y también hay oraciones unimembres que pueden ser construcciones adverbiales, es decir, construcciones en donde la carga semántica está puesta sobre un adverbio. En este caso, rápidamente, ¿no? En el caso de la oración número 6. Esta oración tampoco presenta verbo y está construida como una construcción adverbial, por lo tanto es una oración unimembre. Muy bien. Repasando rapidito. La diferencia sustancial entre oraciones bimembres y unimembres es que las bimembres se pueden separar en sujeto y predicado y las unimembres no. Después hay otras características, como por ejemplo que en las oraciones bimembres tenemos sujeto y predicado, el sujeto puede ser expreso o no, sujeto expreso o sujeto desinencial o tácito. Además, los sujetos pueden ser simples o compuestos y los predicados también en función de la cantidad de núcleos que tengan. Y después también tenemos que las oraciones unimembres pueden ser oraciones con verbos impersonales, como el verbo haber, oraciones típicas de descripciones meteorológicas o de anuncios meteorológicos. Además, oraciones con el verbo ser indicando un tiempo, un evento, un hecho. Y las construcciones, ¿no? Podemos tener oraciones unimembres que sean construcciones sin verbos, sustantivas, adjetivas o adverbiales. Bien, pasemos ahora a ver un poco cómo es que está conformada una construcción sustantiva, que son, como les decía, estas construcciones que tienen como núcleo un sustantivo, como es el caso de animales de la selva. Bien, primero que nada tenemos la descripción de lo que es una construcción sustantiva y es lo que ya les comenté antes. Uy, se me estaba acabando la batería. Vamos a conectar la comp. Deme un minuto. Bien, sigamos.
La construcción sustantiva, como les decía, tiene como núcleo un sustantivo que puede aparecer acompañado de los siguientes modificadores. Bien, construcción sustantiva, pequeña construcción de palabras, pequeña oración, que tiene como núcleo un sustantivo y ese sustantivo puede estar acompañado por modificadores, como en el caso de, vuelvo a la diapositiva anterior, animales de la selva. No es que está solo animales, que es el núcleo, sino que está animales, que es el núcleo, acompañado de modificadores, ¿sí? Veamos cuáles son los modificadores que hay en una construcción sustantiva, que vendría a ser un poco el sujeto de una oración, ¿no? La construcción sustantiva. Tenemos a los modificadores directos. Seguro ya saben de qué se trata, pero bueno, vamos a volver sobre esto. Los modificadores directos pueden ser artículos, adjetivos o pronombres que se conecten de forma directa al núcleo y concuerden con él en género y número. Vamos al primer ejemplo. El primer ejemplo es de un modificador directo que es un artículo, que es las madres. El modificador directo es las y el núcleo es madres. Decimos que es modificador directo porque está pegado directamente al sustantivo. No es que hay algo entre el modificador y el sustantivo, sino que está pegado, ¿sí? Viene pegado al núcleo. Y además, como dice la descripción de modificador directo, coincide el modificador directo en género y número con el núcleo. Ven que las es masculino, femenino y plural, y madres también, femenino y plural, coincide. Bien. Hacemos el segundo ejemplo en donde el modificador directo es un adjetivo. El ejemplo dice casa rosada. El núcleo es casa y el modificador directo es rosada, que es un adjetivo. Como les decía, está pegado al núcleo y coincide con él en género y número. Singular, femenino. Y el último ejemplo sobre modificadores directos es un pronombre. El pronombre su, que está pegado en este caso a instinto. Coincide en género y número con instinto. Y como les decía, no es que viene adosado al núcleo por medio de una palabrita, sino que está pegado directamente a él. Vamos a ver que en el modificador indirecto eso no pasa, ¿sí? Y aprovechemos a pasar al modificador indirecto. Como dice acá la planilla, el modificador indirecto se conecta con el sustantivo a través de una preposición que funciona como nexo subordinante. O sea que mientras que el modificador directo se pega al núcleo sin ninguna palabra en el medio, el modificador indirecto sí va a pegarse al núcleo a partir de una palabra. Y esa palabra va a ser una preposición, ¿sí? De todas las preposiciones que no sabemos de la listita a, ante, bajo, con, contra, de todas esas preposiciones que no sabemos, no todos, pero espero que la mayoría, podemos extraer una preposición que nos sea útil para armar un modificador indirecto. En este caso yo usé, por ejemplo, la preposición con para traerles el ejemplo de esta oración que es café con leche. El núcleo de oración es café. Tenemos un pequeño nexo subordinante, que sería la preposición, que en sintaxis aparece como nexo subordinante, que engancha al núcleo con el modificador leche. Con, entonces es esta preposición que funciona como nexo subordinante, leche es el término, y dentro del término siempre analizamos. Acá hay un núcleo solo, no hay un modificador nada, de ningún tipo, perdón, así que solo marcamos núcleo. Entonces acá tenemos ya conformado el modificador indirecto, es decir, una pequeña preposición, adelante de un término, que en este caso es leche, y que conecta al núcleo con una descripción, ¿no? Bueno, seguimos. Ahora el modificador indirecto en el caso de la casa de nuestros abuelos. El núcleo de la oración es casa, y vemos que tenemos una preposición que nos conecta con un término, que conecta al núcleo con un término. Y esa preposición en este caso es de, que figura, como les decía en la sintaxis, como nexo subordinante. De, nexo subordinante, preposición, y al lado de esa preposición se abre el término.
El término está compuesto en este caso por dos palabritas, un modificador directo y un núcleo. Todo eso, término y nexo subordinante, preposición, es un modificador indirecto, ¿sí? Entonces, la diferencia entre modificador directo e indirecto es que el directo se pega directamente al núcleo y el indirecto no. El indirecto necesita una preposición para engancharse con el núcleo y esa preposición también enlaza al núcleo con un término, ¿sí? Esa preposición, recuerden, en sintaxis siempre se marca como nexo subordinante. Continuemos un poco más con los últimos dos modificadores de las construcciones sustantivas. El anteúltimo es la aposición, espero que la conozcan, es conocida, que es un sustantivo o una construcción sustantiva de vuelta que puede intercambiar su función sintáctica con el núcleo. Se escribe generalmente entre comas, no siempre, por eso pongo generalmente, atención, o entre coma y punto. Claro, cuando finalizamos una oración, no es que la oración sigue, se cierra con un punto. Tenemos dos ejemplos en este caso. El presidente de la Nación, coma, Alberto Fernández, y Leticia, coma, mi amiga. En el caso de la primera oración, presidente va a ser el núcleo, muy bien. Él sería modificador directo, no lo marcamos todo acá porque era muy difícil para mí, pero sepan que él es modificador directo, de la Nación es modificador indirecto con todo su análisis dentro, y después viene esto que arranca con una coma y dice Alberto Fernández. Esta especie de aclaración de lo que es el núcleo, o esta especie de construcción sustantiva que puede ser intercambiable por el núcleo, porque podemos decir que el presidente de la Nación es lo mismo que decir Alberto Fernández, es la aposición. Y también se analiza por dentro. En este caso solamente tenemos un núcleo, pero como ven acá, se analiza palabrita por palabrita, siempre. Siempre en sintaxis hay que analizar todo, no nos puede quedar ninguna palabra sin subrayar. Como dice acá la descripción, la aposición se puede intercambiar por el núcleo. Es decir, nosotros podríamos poner que la aposición es el presidente de la Nación y que el núcleo es Alberto Fernández. Sería correcto. Eso depende de lo que ustedes entiendan como cuál es el núcleo, cuál es el centro del sentido de la oración y cuál es esa aclaración de cuál es el núcleo que vendría a ser la aposición. Pero es válido que ustedes marquen como aposición al presidente de la Nación. No habría ningún problema. Se puede intercambiar, ¿entienden? Lo mismo pasa con Leticia, mi amiga. Nosotros podemos decir que el núcleo de la oración es mi amiga y la aposición Leticia. Pero bueno, en este caso yo considero que Leticia es la carga semántica mayor de la oración y mi amiga es como una aclaración, por eso es la aposición, ¿no? En este caso la aposición, como ven, está conformada por un modificador directo y un núcleo. No se olviden que no siempre la aposición va entre comas o entre coma y punto, sino que a veces no va así entre comas. Podemos decir, por ejemplo, mi tío Carlos, sin comas entre mi tío y el final de la oración. Es decir, Carlos sin comas en sus costados. Decir solamente mi tío Carlos sin ninguna coma y Carlos aún así sería la aposición de mi tío. Sí, espero que se entienda. Vamos al último modificador de las construcciones sustantivas, que son las construcciones comparativas o los complementos comparativos. Es válido, lo pueden decir como quieran. ¿En qué consisten? Son construcciones, como dice la palabra, como dice ya mismo la palabra, que establecen una semejanza entre el núcleo y otro elemento. Tienen un nexo comparativo y un término. En esto se parecen al modificador indirecto, ¿no? Están encabezados por un nexo, por una palabrita, y tienen un término como el modificador indirecto. Pero las construcciones comparativas lo que hacen es establecer una semejanza entre el núcleo y otra cosa. Por ejemplo, en el caso del ejemplo de la oración número 1, tenemos la criatura como su mamá. Hay una comparación, estamos comparando una criatura con su mamá.
Y esa comparación está encabezada por, como dice acá la descripción, un nexo comparativo. Los dos nexos comparativos que puede llegar a haber en una oración son cómo y cuál. No hay otro, ¿sí? Así que cuando ustedes vean alguna de esas dos palabritas en un sujeto, sepan que empieza una construcción comparativa. En el caso de la oración número 1, la sería el modificador directo, criatura el núcleo. Arranca el complemento comparativo o la construcción comparativa con el nexo comparativo, que no es el subordinante, que es en este caso como, y se abre, como en el caso de los modificadores indirectos, después del nexo, un término. Y también ese término, se analiza por dentro, como en el caso de los modificadores indirectos. En este caso tenemos un modificador directo, que es su, y un núcleo, que es mamá. Todo eso, el nexo comparativo y el término, es la construcción comparativa. Y en el ejemplo, los perros del vecino, tenemos un modificador directo, los, un núcleo, perros del vecino, que es modificador indirecto, y después se abre un complemento comparativo o una construcción comparativa con el nexo comparativo cuál, ¿sí? Que es como decir cómo. Los perros del vecino, como locos, los perros del vecino, cuál locos, es lo mismo. Se abre este complemento con el nexo comparativo cuál, y luego del complemento, luego del nexo, se abre este término que es locos y que, solamente consta de una palabra que es un núcleo. Todo esto vendría a ser un complemento comparativo. Se parece en su estructura al modificador indirecto, porque el modificador indirecto también está encabezado por una palabrita que une al núcleo con un conjunto de palabras más, con una construcción sustantiva, adjetiva o lo que fuera. Pero la diferencia, ojo, no se confundan, es que los modificadores indirectos arrancan siempre con nexos subordinantes, que son preposiciones, y las construcciones comparativas arrancan con nexos comparativos, que solamente pueden ser como o cuál. Bueno, eso es todo por hoy. Sé que seguro les quemé las cabezas. Entiendo que la mayoría de los temas que estuve dando hoy ya los saben, los conocen. Así que espero que no les va a traer este nuevo tema mayores dificultades, pero si fuera así, saben que puedo volver a explicarles aquello que no entendieron, que pueden enviarme un mensaje, pueden preguntarme cualquier duda que tengan, que se las voy a contestar con mucho gusto. Y también tengan en cuenta que todo esto lo vamos a ir practicando, así que tampoco se alarmen, porque tenemos tiempo y porque estamos yendo de a poco en esta situación particular, entendiendo que las situaciones no están dadas para dar clases normalmente y eso a ustedes se les hace difícil y les dificulta, la cursada normal. Así que vamos a ir yendo de a poquito con sintaxis, pero es importante que sepan estas cuestiones que son centrales y que son básicas para comenzar a analizar sujetos, porque estos serían sujetos, ¿no? Toda construcción sustantiva va a ser un sujeto, donde habrá modificadores directos, indirectos, aposiciones o construcciones comparativas. Bueno, eso es todo por hoy. Seguiremos en contacto y espero que se encuentren bien.